Lectura de la Parashá Naasón. Número, capítulo 4, versículo 21. Deberes del clan de los gersonitas. El Eterno le dijo a Moisés: registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general y de transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí, junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. También asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberían transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos serán responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Deberes del clan de los meraritas. Ahora registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Si su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas, ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, y los accesorios y todo lo relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Resumen del registro. Así que Moisés, Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatita por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2,750. Este fue el total de hombres de los clanes coatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Eterno había ordenado por medio de Moisés. También anotaron la división de los gersonitas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó a 2,630. Este fue el total de hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Eterno lo había ordenado. También anotaron la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 3,200. Este fue el total de hombres de los clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Eterno había ordenado por medio de Moisés. Entonces Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus familias y clanes. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo sumaban 8,580. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo lo que debía transportar, tal como el Eterno había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. Capítulo 5. Pureza en el campamento de Israel. El Eterno dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel, o un flujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver,
Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron lo que el Eterno le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Así que el Eterno le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Eterno al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenece al Eterno y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Eterno. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas lleven a un sacerdote le pertenecen a él. Cada sacerdote puede quedarse con todos los donativos sagrados que reciban. Protección contra la infidelidad matrimonial. El Eterno le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote. También presentará por ella una ofrenda de 2 kilos de harina de cebada. No debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es culpable o no. Entonces el sacerdote la presentará delante del Eterno para que sea juzgada. Pondrá un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Eterno, le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir: que el pueblo sepa que la maldición del Eterno cayó sobre ti cuando Él te haga estéril al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora, que esta agua que trae la maldición entre tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja, a la mujer se le exigirá decir: sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Eterno y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba el agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición se producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido deberá presentar a su esposa delante del Eterno y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad.
El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado. Capítulo 6. Leyes para los nazareos. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de nazareo, consagrándose al Eterno de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas, mientras esté obligado por su voto nazareo. No se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Durante el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Eterno. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Eterno, aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana. No debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Elohim. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Eterno. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el 8º día llevará el sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera, él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego, el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Eterno como nazareo por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa. Esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Eterno. Un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Eterno, primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, enseguida el carnero como ofrenda de paz, junto con la cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Eterno las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. Después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero. También tomará de la cesta un pan y una oblea preparados sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote se levantará ante el Eterno como ofrenda especial. Estas son las ofrendas santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada que se levanta ante el Eterno. Después de esta ceremonia, el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar estas ofrendas al Eterno. Si está a su alcance, también puede llevar las ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juraron cuando se apartaron como nazareos. Bendición sacerdotal. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Eterno te bendiga y te proteja. Que el Eterno sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Eterno te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Capítulo 7. Ofrendas para la dedicación. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo.
También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron 6 carretas grandes y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe. Y los presentaron ante el Eterno delante del tabernáculo. Luego el Eterno le dijo a Moisés: recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersonita por su trabajo, y le dio a la división merarita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a la división coatita no se le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cada uno puso sus ofrendas ante el altar. El Eterno le dijo a Moisés: que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. En el primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los 2 contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Naasón, hijo de Aminadab. En el segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los 2 contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar. En el tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los 2 contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliab, el hijo de Helón. En el cuarto día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los 2 contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisur, el hijo de Sedeur. En el quinto día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos
y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Zurizadai. En el 6º día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada. Un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliasaf, hijo de Deuel. En el 7º día presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, presentó su ofrenda. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que presentó Elisama, hijo de Amiud. En el 8º día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur. En el 9º día presentó su ofrenda Abidán, hijo de Gedeoní, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Abidán, hijo de Gedeoní. En el 10º día presentó su ofrenda a Yeser, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Yeser, hijo de Amisadai. En el 11º día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos
y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Pagiel, hijo de Ocrán. En el 12º día presentó su ofrenda a Ira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Ira, hijo de Enán. Estas fueron las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel llevaron cuando se ungió el altar: 12 bandejas de plata, 2 tazones de plata y 12 recipientes de oro con incienso. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos y cada tazón de plata 800 gramos. El peso total de la plata fue 27,5 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Cada uno de los 12 recipientes de oro que contenían el incienso pesaban 114 gramos, calculados según el ciclo del peso del santuario. El peso total de oro fue 1,400 kilos. Se donaron 12 becerros, 12 carneros y 12 corderos de un año para las ofrendas quemadas, junto con las ofrendas obligatorias de grano. Llevaron 12 chivos para las ofrendas por el pecado. Se donaron 24 toros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Eterno, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los 2 querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Desde ahí, el Eterno le hablaba a Moisés.